¿Te imaginas a una bailarina convertida en asesina de nazis? Prepárate para descubrir historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, espías embarazadas, francotiradoras letales y operaciones secretas que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A menudo, nos enfocamos en los grandes generales y los combates épicos. Pero detrás de esa historia épica, hay otra, menos visible pero igual de importante, la de las mujeres. Tú verás cómo ellas, lejos de ser meros espectadores, jugaron un papel fundamental en la resistencia y en la lucha contra el nazismo. Fueron enfermeras, espías, francotiradoras, líderes de la resistencia. Sus historias son tan valientes y fascinantes como las de cualquier héroe de guerra. Desde las líneas del frente hasta la retaguardia, ellas demostraron una valentía y una resiliencia impresionantes. Muchas se unieron a las filas de los ejércitos aliados, luchando hombro a hombro con los hombres. Otras se integraron en la resistencia, llevando a cabo acciones de sabotaje, espionaje y rescate. Imagina el coraje que se requería para enfrentarse al régimen nazi, arriesgando la vida por una causa mayor. Recuerda que su contribución a la victoria aliada fue inmensa, a pesar de que a menudo ha sido silenciada o minimizada a lo largo de la historia. Ellas fueron las que mantuvieron la moral alta, las que cuidaron a los heridos, las que proporcionaron inteligencia vital. Hoy, es fundamental reconocer su heroísmo y recordar su lucha contra la opresión. Imagina a Nina Lobkovskaya, una joven de apenas 15 años, con el donaire de una bailarina clásica. Pero detrás de esa gracia, latía un corazón lleno de furia. La ocupación nazi de su país había destrozado su mundo, arrebatándole todo lo que amaba. Su familia, sus amigos, todo reducido a cenizas. Esa pérdida, esa profunda herida, se transformó en una sed implacable de venganza. Nina no se limitó a lamentarse. Con una inteligencia asombrosa y una frialdad escalofriante, comenzó a planear su venganza. Se infiltró en las filas nazis, utilizando su belleza y su talento para la danza como señuelos. Bajo el disfraz de una inocente joven, se ganaba la confianza de los soldados alemanes, para luego, con precisión quirúrgica, eliminarlos uno a uno. Se dice que su método era despiadado, eficiente. Un puñal oculto, un movimiento rápido, silencioso, y la muerte llegaba sin aviso. 73 nazis fueron sus víctimas, una cifra que la convirtió en una leyenda, en un fantasma que aterrorizaba a las tropas alemanas. Una bailarina convertida en una letal asesina. Su historia, sin embargo, permaneció oculta durante mucho tiempo. Nina Lobkovskaya, la bailarina que se convirtió en una implacable vengadora, fue una figura enigmática, una sombra en la historia de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano ante la barbarie. Así que, imagínate, 15 años, la gracia de una bailarina y la frialdad de una asesina. 73 Nazis eliminados. No es una cifra cualquiera, ¿verdad? Cada uno de esos hombres representaba una amenaza, un opresor, un enemigo en la lucha por la libertad de su país. Piensa en el impacto que tuvo su valentía, en la onda expansiva de su acción, un pequeño acto de rebeldía con consecuencias monumentales. 73 vidas arrebatadas. 73 familias destrozadas. 73 historias interrumpidas, brutalidad, pura y dura. Pero también, 73 actos de justicia, 73 golpes contra la máquina de guerra nazi. Para ti, ¿qué significa ese número? ¿Un testimonio de la crueldad de la guerra o un símbolo de resistencia? Recuerda que la guerra es un monstruo que se alimenta de la inocencia y la esperanza. Nina, con su juventud, se enfrentó a esa monstruosidad, con sus actos de valentía, marcó la diferencia. Para muchos, ella es un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad, una heroína que se negó a ser una víctima. ¿Qué te hace pensar su historia sobre el costo humano de la guerra? Pero la historia no termina ahí. Prepárate, porque ahora vamos a hablar de Josefina Baquera. Imagínate, una espía embarazada, infiltrándose en el corazón del ejército nazi. Su misión era crucial, un juego de ajedrez a escala global donde cada movimiento podía significar la victoria o la derrota. Ella, con su panza creciendo, jugaba con fuego, con la vida de millones en sus manos. ¿Te parece increíble? Pues espera a escuchar el resto. Josefina estaba embarazada, un riesgo enorme en su peligrosa profesión. Pero su compromiso con la causa era inquebrantable. Ella tenía información vital, datos que podían cambiar el curso de la guerra, datos que podrían salvar miles de vidas. Cada paso que daba era un riesgo,
cada respiración un desafío. Pero ella, con el peso de un bebé y el peso del mundo sobre sus hombros, seguía adelante. Su misión era infiltrarse en una base nazi clave, obtener información crucial sobre los planes de invasión y transmitirla a los aliados. La tensión era palpable, cada susurro, cada sombra, podía significar la diferencia entre el éxito y la muerte. Ella, una mujer embarazada, se movía como un fantasma, invisible a los ojos de sus enemigos, un ángel de la muerte para la maquinaria bélica nazi. Y lo logró. Su valentía, su inteligencia, su determinación, todo contribuyó a un éxito asombroso. La información que obtuvo cambió el curso de la batalla, impacto directo en el desenlace de la invasión de Normandía. Josefina, la espía embarazada, una heroína olvidada, una mujer que desafió la muerte y la convirtió en su aliada. Una historia que merece ser contada, ¿no crees? Recuerda a Josefina, embarazada y en medio de la guerra. Su misión era peligrosa, una misión suicida casi. Tenía que infiltrarse en una cena de alto nivel nazi, donde el mismísimo Hitler estaría presente. Imagínate la tensión, la adrenalina corriendo por sus venas, sabiendo que un fallo significaría no solo su muerte, sino el fracaso de una operación vital para el esfuerzo bélico aliado. Llegó el momento. Josefina, con una bomba oculta, se acercaba a la mesa del Führer. El ambiente era opresivo, la tensión palpable. Los oficiales nazis, con sus uniformes impecables y sus rostros duros, estaban a su alrededor. Un solo movimiento en falso, y todo podría explotar. Literalmente. Estaba tan cerca. Podía sentir el calor del Führer, casi tocarlo. Su corazón latía con fuerza, un tambor marcando el ritmo de la muerte y la victoria. Un instante, una fracción de segundo, separaba a Josefina del éxito o del fracaso total. La tensión era insoportable. ¿Lo lograría? Recuerda que Josefina estaba a punto de dar a luz, pero su misión era vital. Había logrado infiltrarse en la cena, y ahora, escondida entre las sombras, escuchaba con atención las conversaciones de los oficiales nazis. Hablaban de la invasión de Normandía, de sus planes, de sus debilidades, información crucial que ella debía transmitir. Cada palabra era una pieza del rompecabezas, una pieza que podía significar la diferencia entre el éxito y un desastre total para los aliados. La información que Josefina recopiló era impactante. Descubrió una falla crítica en la defensa alemana, una brecha en sus líneas de defensa que los aliados desconocían. Una debilidad que, si era aprovechada correctamente, podía cambiar el curso de la batalla. El riesgo era enorme, pero el potencial beneficio, aún mayor. Sabía que tenía que actuar rápido, que cada segundo contaba. Con una valentía inigualable, Josefina logró enviar un mensaje codificado a la resistencia francesa. La información llegó a tiempo, a los aliados. Gracias a su sacrificio y a su valentía, los aliados pudieron explotar esa brecha en la defensa alemana. La invasión de Normandía no fue el desastre que los nazis habían previsto, y en gran parte, eso se lo debían a Josefina, una mujer embarazada, arriesgando su vida por la libertad. Pero la noche en Normandía apenas comenzaba. Mientras Josefina cumplía su misión, a miles de kilómetros, en la Patagonia argentina, una sombra mucho más larga se extendía. Hablamos de la Operación Patagonia, una base nazi secreta, un lugar donde el silencio guardaba un secreto aterrador. Tú te preguntarás, ¿cómo una base nazi pudo operar durante 70 años sin ser descubierta? La respuesta, amigo mío, es tan oscura como las montañas que la protegían. Se dice que tras el fin de la guerra, altos mandos nazis huyeron a Sudamérica, buscando refugio en un lugar remoto e inhóspito. Allí, en medio de la inmensidad patagónica, construyeron una base subterránea, perfectamente camuflada y equipada con tecnología avanzada para la época. Imagínate, tú, un lugar donde el tiempo pareció detenerse, donde la historia se ocultaba bajo tierra, a salvo de los ojos del mundo. Durante décadas, esta base operó en secreto, manteniendo sus actividades ocultas. Se habla de experimentos científicos, de la creación de armas nuevas, y de la planificación de operaciones clandestinas. Y lo más escalofriante, se dice que estuvo activa hasta el año 2019, mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar. Piensa en las historias que podrían esconder esas paredes. ¿Pero hasta el 2019? Sí, amigo. Se rumorea que una base nazi secreta operó en la Patagonia durante décadas, mucho después de la derrota del Tercer Reich. Imagina, refugios ocultos, túneles laberínticos, y un flujo constante de recursos y personal que mantenían viva la llama del nazismo. La información es escasa, fragmentaria,
pero lo suficientemente inquietante como para mantenernos en vilo. ¿Qué secretos guardaban esas montañas imponentes? Hablamos de una red de escape, un último bastión para los criminales de guerra nazis. Se dice que escaparon con un botín considerable, y que utilizaron esa base como punto de apoyo para operaciones clandestinas. Recuerda, la Patagonia es inmensa, ideal para esconderse. Pero, ¿qué tipo de operaciones? Ahí está la clave de todo este misterio. ¿Qué tan lejos llegaron realmente? La verdad es que se han encontrado pruebas que apuntan a la existencia de esta base, aunque muchas permanecen clasificadas. Testimonios de antiguos residentes, documentos desclasificados, y ciertas anomalías geográficas que sugieren la presencia de estructuras subterráneas. Pero la información oficial es vaga, y las autoridades argentinas han sido poco colaboradoras, alimentando aún más las teorías conspirativas. ¿Qué intentan esconder? La idea de que esta base operó hasta el 2019 es, sin duda, impactante. Si es cierto, significa que el nazismo se mantuvo activo durante décadas, en las sombras, posiblemente planeando un regreso. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, el misterio continúa, atrapándonos en una red de secretos y especulaciones. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la historia oficial esconde la verdad? Pero la guerra tenía sus propios espectáculos macabros. Te presento la Operación Carnaval, una misión tan extraña como letal. Imagina a un grupo de artistas circenses, acróbatas, payasos, pero trabajando para Stalin. Eran agentes secretos, infiltrados en las filas alemanas, con una misión mortal: envenenar a oficiales nazis de alto rango. Su apariencia inofensiva les permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Hablaban de chistes, hacían trucos de magia, mientras, con sutileza casi imperceptible, vertían veneno en las copas de vino o en la comida de los oficiales. Unos pocos miligramos, suficientes para causar una muerte lenta e imperceptible, que sería atribuida a causas naturales. La Operación Carnaval tuvo un éxito sorprendente. Decenas de oficiales alemanes, algunos de ellos con puestos clave en el ejército nazi, murieron misteriosamente. Sus muertes, inicialmente atribuidas a enfermedades o accidentes, contribuyeron al caos y a la desorganización de las filas enemigas. Una operación clandestina y brutalmente efectiva, que demuestra la creatividad y la crueldad de la guerra. Pero la historia no termina ahí. Te presento a Rosa Sanina, una francotiradora soviética que, con apenas 19 años, sembró el terror en las filas del ejército alemán. Imagina a esta joven, delgada pero decidida, con su rifle Mosin Nagant, escondida entre los árboles, observando pacientemente el movimiento enemigo. Su precisión era legendaria, cada disparo un impacto certero, un enemigo menos. Se dice que Rosa eliminó a más de 50 soldados alemanes. Un número impresionante para alguien tan joven, que luchaba en una guerra brutal. Ella no era solo una francotiradora, era una leyenda, un fantasma que acechaba en el frente oriental, un espectro de muerte para los invasores nazis. Su nombre causaba miedo entre las tropas alemanas. Pero su historia es más que un simple recuento de bajas. Es una historia de valentía, de resistencia, de una joven que se enfrentó al mal con una determinación inquebrantable. A pesar del horror que la rodeaba, Rosa Sanina luchó por su patria, por su gente, hasta el final. Su legado sigue vivo, un símbolo de la lucha contra la tiranía. 19 años. Una edad en la que muchos solo piensan en fiestas y amores juveniles. Pero Rosa Sanina, a esa edad, estaba en el frente de batalla, enfrentando el horror de la guerra. Y no solo estaba ahí, sino que se convertía en una pesadilla para los soldados alemanes. Imagina su figura pequeña, casi frágil, con su rifle de francotiradora, pacientemente esperando su oportunidad. 9 bajas confirmadas. 9 soldados alemanes que dejaron de existir gracias a la precisión letal de esta joven mujer. No eran 9 muertes al azar. Cada disparo de Rosa era calculado, preciso, mortal. Ella no actuaba por impulso, su estrategia era impecable. Seleccionaba meticulosamente sus posiciones, estudiaba los movimientos enemigos, y esperaba el momento perfecto para disparar. Era una cazadora implacable, un fantasma que acechaba en la niebla de guerra, dejando tras de sí una estela de bajas alemanas. Y todo esto, con apenas 19 años. Piensa en el impacto psicológico en el ejército alemán. El terror que debía causar una joven, aparentemente indefensa, capaz de eliminar a sus soldados con una precisión tan devastadora. La leyenda de Rosa Sanina crecía con cada baja confirmada, sembrando el miedo en las filas enemigas.
Su nombre se convirtió en un susurro aterrador entre los soldados nazis, una advertencia de muerte silenciosa. 9 muertes confirmadas, pero se cree que fueron muchas más. Imagina esto, tú, infiltrándote en Auschwitz, el mismo infierno en la tierra. El olor a muerte, el humo de los crematorios, el silencio sepulcral roto solo por los gritos lejanos. Un escalofrío te recorre la espalda, pero tu misión es clara, sobrevivir para poder vengarte. Cada paso es una apuesta, cada mirada, un riesgo. Debes mantener la calma, observar, aprender, esperar el momento oportuno para escapar. La huida fue una carrera contra la muerte. Un salto desesperado entre sombras, un susurro en la noche, la adrenalina a tope. Tú, esquivando guardias, saltando alambradas, con la esperanza como única guía. Cada segundo era una victoria, cada paso, una oportunidad para escapar de esa pesadilla viviente. La libertad era un premio lejano, pero posible. Y luego, la venganza. Trecento nazi. Uno a uno. No fue un acto de locura, sino una cacería metódica, precisa, implacable. Tu, convertida en una sombra letal, sembrando el terror entre las filas enemigas. Cada muerte era un paso más hacia la justicia, una forma de honrar a las víctimas del régimen nazi. Una historia oculta durante décadas, una venganza silenciosa. Recuerda ese escalofrío. Ahora imagina a Rosa Sanina, una joven francotiradora soviética, infiltrándose en ese mismo infierno. A sus 19 años, su valentía era legendaria. Ella no era solo una soldado más. Era una sombra letal, un fantasma que acechaba en las trincheras, silenciosa y precisa como la muerte misma. Su rifle era una extensión de su cuerpo, una herramienta que le permitía proteger a su pueblo, a su patria. Su historia, sin embargo, permaneció oculta durante décadas. La propaganda soviética, en su búsqueda de héroes masculinos, pasó por alto a muchas mujeres que pelearon con el mismo coraje y determinación que sus compañeros. Rosa, con sus 545 nazis eliminados según algunos registros, era una de esas heroínas silenciadas, una leyenda susurrada entre sus camaradas. Pero su legado no se desvaneció por completo. Las historias de sus hazañas, contadas de boca en boca, fueron transmitidas a través de generaciones, manteniéndola viva en la memoria de quienes la conocieron y admiraron. Con cada enemigo derrotado, Rosa Sanina se convertía en un símbolo de esperanza y resistencia frente a la opresión nazi. Su valentía, su precisión, su determinación, todo eso la convirtió en una figura legendaria, un símbolo de la lucha contra la tiranía. A pesar de que su historia permaneció en las sombras durante mucho tiempo, la verdad sobre Rosa Sanina, la francotiradora que aterrorizó al ejército alemán, finalmente está saliendo a la luz. Tú, ahora, formas parte de quienes la recuerdan. Pero espera, la historia no termina ahí. Imagina un oficial nazi, Karl Plage, un hombre que desafió las órdenes directas de Hitler. Mientras el horror de la guerra azotaba a Europa, él, en medio de la barbarie, se convirtió en un faro de esperanza para miles. ¿Cómo? Simplemente, desobedeciendo las órdenes de exterminio y protegiendo a judíos y otros perseguidos. Plage, un hombre de convicciones fuertes, se negaba a participar en la aniquilación sistemática de seres humanos. En su puesto en Lituania, él y su equipo arriesgaron sus propias vidas para salvar a miles de judíos, falsificando documentos, ofreciendo refugio y simplemente, ignorando las órdenes de deportación a los campos de la muerte. Piensa en el valor que eso requería, en un régimen tan implacable. Su valentía no fue reconocida durante mucho tiempo. Después de la guerra, Plage fue investigado por sus acciones, pero nunca fue condenado por crímenes de guerra. Su historia permaneció oculta durante décadas, un testimonio silencioso del potencial humano para la bondad incluso en medio de la oscuridad más profunda. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad, el secreto que guardó durante tanto tiempo? Piensa en ello, un oficial nazi salvando judíos. ¿Héroe? ¿Villano? Karl Plage, en medio del horror del Holocausto, hizo algo impensable, desobedeció órdenes directas para proteger vidas. Pero, ¿fue su motivación la compasión, o simplemente la conveniencia? ¿Era un hombre bueno en un sistema terrible, o un oportunista que se aprovechó de una situación para su propio beneficio? Algunos argumentan que sus acciones, aunque positivas, fueron insuficientes. Plage no se rebeló abiertamente contra el régimen, ni puso en riesgo su posición para salvar a más personas. ¿Era su silencio una forma de complicidad, una aceptación tácita del horror que lo rodeaba? Quizás nunca sabremos la verdad completa. La paradoja de Plage reside en su ambigüedad moral.
Fue un hombre que operó dentro de un sistema monstruoso, encontrando pequeñas grietas para hacer el bien, pero sin confrontar directamente la maldad. ¿Te parece suficiente? ¿Podría haber hecho más? ¿Deberíamos juzgarlo por lo que hizo o por lo que no hizo? Pero la historia no termina ahí. ¿Te imaginas a los nazis intentando manipular el tiempo? La Operación Cronos, un proyecto secreto y escalofriante, buscaba precisamente eso, viajar a través del tiempo. Documentos desclasificados apuntan a un laboratorio oculto en las montañas, donde se realizaron experimentos con tecnología avanzada, quizás robada a otros países, para intentar doblar las leyes de la física. Se dice que el objetivo era enviar tropas al pasado para cambiar el curso de la guerra, un plan audaz y terriblemente peligroso. Se rumorea que lograron enviar una pequeña división de soldados a un punto en el pasado, pero los resultados fueron catastróficos. Las consecuencias de alterar la línea temporal fueron impredecibles y devastadoras, creando paradojas que amenazaron con desestabilizar el presente. Muchos creen que los experimentos de Cronos fueron la causa de eventos inexplicables en la guerra, anomalías que hasta el día de hoy siguen sin explicación. La Operación Cronos fue finalmente cerrada, sus archivos sellados y sus participantes desaparecidos. Pero la leyenda persiste. ¿Lograron los nazis realmente viajar en el tiempo? ¿Qué consecuencias ocultas aún nos afectan hoy en día? La verdad, como tantas otras en la historia de la Segunda Guerra Mundial, permanece en la sombra, esperando a ser desenterrada. Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué otras historias te gustaría que exploremos? Déjalo en los comentarios.